Hablemos entonces el día de hoy de neumonía adquirida en la comunidad. Empecemos con un caso clínico. ¿Vale? Ubiquemos un paciente adulto mayor, vive en un hogar de paso, refiere el cuidador que hace 5 días tiene fiebre no cuantificada, con tos húmeda y disnea. Tiene unos antecedentes importantes, que es tuberculosis, EPOC, fue fumador por 50 años, es oxígeno dependiente, no tenemos dato de cuánto recibe pues, en el día de oxígeno, hipertenso, hipotiroideo, niega cualquier tipo de alergia, y entre sus signos vitales, estos son los que ingresó, llama la atribución, pero no ha decapitado la presión arterial, un poquito taquicárdico, probablemente tenga un signo de respuesta infecciosa o inflamatorio, un poquito polimnéico, podría ser un segundo signo, no se reportó fiebre, una saturación baja, pero puede ser el escenario del paciente adulto mayor epocoso que ya es oxígeno dependiente. Probablemente uno podría esperar saturaciones y el GOL inclusive propone por encima del 80% en esos escenarios en estadios severos, y si se ve un muy bajo peso en el paciente. Entonces la radiografía como tal entonces muestra unos cambios muy crónicos, así se pueden llamar. Uno ve una retracción a nivel del ápice, uno ve cómo esta retracción se lleva la tráquea hacia ese lado, ¿cierto? Se pierde obviamente el contexto de la silueta cardíaca y ve una gran cantidad probablemente de bolas enfisematosas, ¿cierto? Inclusive aquí se entrelaza ahí con la cámara gástrica, y ve en el lado contralateral pues un gran número de infiltrados, y uno ve un gran compromiso pues, por placa de tórax o un gran compromiso pulmonar del paciente. ¿Hasta allí alguien quiere decir algo más? ¿Le quiere agregar algo más a ese casito? Entonces cuando uno va a la microbiología, llamémoslo así, de la neumonía adquirida en la comunidad, y lo que uno empieza a ver, pues uno empieza siempre a ver obviamente que el Streptococcus pneumoniae como uno de los más marcadores, digamos así, como ente productor de neumonía adquirida en la comunidad. Cuando uno ve las diferentes publicaciones, que está Chaparro en la revista colombiana de neumología, muchos años atrás, y luego aparecen distintas publicaciones, ve cómo el estreptococo sigue siendo un marcador dentro del escenario de neumonía adquirida en la comunidad. Pero cuando uno ve otros microorganismos comprometidos, ve cómo aparece el Mycoplasma pneumoniae, y llama mucho la atención cómo aparece en un grupo grande, digámoslo así, aparece una etiología desconocida, ¿cierto? Mira que aparecen series del 31%, del 55%, del 48%. Eso es un porcentaje grande dentro del escenario de neumonía de la comunidad, que está diciendo uno que inclusive no tenemos el diagnóstico y no tenemos todavía la etiología, ¿verdad? ¿Quién puede ser ese paciente? Puede ser un nivel 1, un nivel 2, donde pues, no tenemos muchos medios de ayudas diagnósticas. No todos los pacientes son para hacerle un lavado alveolar y poder tener un cultivo pues, de la secreción. Entonces digamos que es un escenario donde se desconoce los gérmenes, la microbiología. Cuando uno viene y extrapola, digamos así, ese grupo de gérmenes y trae pues la neumonía adquirida a la comunidad y busca, digamos, qué otras poblaciones, entonces aparece en Latinoamérica, sigue siendo, miren la importancia que el estreptococo, unos porcentajes altos, ¿cierto? Perdón. Y aparece también la etiología desconocida, ¿cierto? Un porcentaje alto, obviamente, de gérmenes ahí. Aparecen en los registros pues, que revisaba, parecía, mire, que inclusive en ese ni siquiera reportaban los virus, cuando pues, se supone que obviamente hoy en día hay un alto porcentaje. Y cuando viene a la población de mayores de 65 años, donde estaba nuestro paciente, pues uno ve como el estreptococo aparece en un alto porcentaje, aparece el micoplasma obviamente, ya aquí ponen los virus y aparece la etiología desconocida en un alto porcentaje. Ahí está. Y aparecen unos grupos donde, a pesar de que se hace una búsqueda importante como en la parte de tuberculosis, aparece un porcentaje muy bajo, ¿de acuerdo? Otros grupos que ni siquiera lo registran, e inclusive la Acinetobacter aparece un porcentaje muy bajo, como lo señalo ahí en la flechita.
Entonces hay una serie de factores o condiciones que incrementan el riesgo de infección. Entonces uno podría encontrar, hoy hacíamos un ejercicio en la rotación donde pues decíamos, bueno, un paciente que hizo una neumonía, ¿qué factores tiene? Entonces uno dice, pues en aún mayores de 65 años, uso antibiótico en el último tiempo, consume licor, ¿cierto? Enfermedades concomitantes, nuestro paciente hoy inclusive tenía una enfermedad de revascularización, vive en un hogar geriátrico, de enfermedad pulmonar de base, no necesariamente es el fumador, que es como uno espera siempre encontrar, disfagia o aspiración, etcétera, 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 como ustedes ven ahí. Nuestro paciente, nuestro ejemplo, tenía un poquitico de todos esos grupos, ¿ya? Tenía entonces obviamente mayores de 65 años, múltiples enfermedades, un hogar geriátrico, etcétera, etcétera, como yo lo menciono aquí. Entonces, el ejercicio debería ir dirigido a eso, ¿no? Porque yo tengo una neumonía adquirida en la comunidad, entonces, aparte de enfocar pues, los factores de riesgo de los pacientes, uno debería pensar dónde está ubicado el paciente según esos condicionantes y el paciente a cuál aparentemente grupo de gérmenes se podría exponer o estaría propenso a hacer una neumonía adquirida en la comunidad. A su vez, aparecen enfermedades asociadas según el patógeno del paciente con neumonía. Nuestro paciente aparentemente podría estar aquí, una aspiración que es anaerobio de la cavidad oral, enterobacteriasis, o un daño pulmonar estructural con bronquiectasis, entonces aparece el riesgo de pseudomonas, el estafilococo, ¿de acuerdo? Entonces más o menos podría estar ahí el paciente. Pues, obviamente no estaba en ninguno de estos escenarios, pero hoy en día pues uno debería preguntarse siempre qué factor de riesgo tiene o qué factor de exposición tiene, hacer una búsqueda individual. Lastimosamente en Colombia hay que buscar siempre VIH, ¿ya? Y habrán exposiciones menos comunes, ¿no? Exposición a pájaros, ¿de acuerdo? Creo que se escucharon en radio hoy una discusión con las aves de la plaza en Bogotá, que hacen con las aves, que son muchas, etcétera, etcétera, un debate que se ha generado toda la semana por eso. Y obviamente hay exposiciones a murciélago y el Staphylococcus capsulatum, creo que fue una pregunta de examen si no me equivoco. Cuando uno va a la parte radiológica, ¿cierto? Entonces uno busca, más o menos esos son los hallazgos radiológicos, es el 88.3% presencia de infiltrados, en el 65% del broncograma aéreo, infiltrados intersticiales, los derrames plurales, y ellos, pues obviamente el 32% son unilaterales. Digamos que uno, cuando yo me formé en la parte de medicina, muchos profesores, y si ustedes le preguntan al doctor Bolívar, el radiólogo, él le hace mucho énfasis a uno en el patrón radiológico dependiendo de la microbiología del paciente. Entonces habrá patrones radiológicos para neumonía por tal germen o para virus, etcétera, etcétera. Puse pues, un ejemplo solo de 2 de ellos, ¿ya? Pero ese es otro punto en el cual uno podría enfocar al paciente que tiene una neumonía adquirida en la comunidad. El diagnóstico diferencial, pues como lo pueden ver, es bastante extenso, desde la tuberculosis, la falla cardíaca. Hoy precisamente el paciente que vimos ya en el post del egreso hospitalario con una neumonía, la inquietud después de volver a revisar las cosas, obviamente en medicina es fácil un poco hacerlo retrospectivamente. La conclusión era que qué tanto realmente el señor hizo una neumonía, o en su defecto era más una falla cardíaca lo que él tuvo y estuvo una hospitalización por falla cardíaca y quedaron 8 días de antibiótico. Entonces ese era como el punto hoy de debate en un caso que vimos hoy hacia el mediodía. Es obviamente el tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Acuérdense que el tromboembolismo pulmonar hay 3 hallazgos radiológicos, no son patognomónicos del tromboembolismo pulmonar. Aparece la joroba de Hampton, el signo de Westermann, que es un oligomioma focal, aparece el signo de falla, que es una hipertensión pulmonar, y dichos hallazgos pues, no son 100% exclusivos, pero pueden obviamente generar una confusión para pensar en la neumonía adquirida en la comunidad. Y obviamente aparecen un grupo grandes de enfermedades, entre ellos un grupo extenso que son las colagenosis, que están aquí enumeradas, ¿bueno? Y unas menos comunes, sarcoidosis, etcétera, etcétera. Hago un paréntesis haciendo la parte del diagnóstico radiológico.
hay que hacer una búsqueda siempre también en los grupos de neumonía de la neumonía intersticial, y mucha de la neumonía intersticial que está asociada a un componente autoinmune. Entonces, en ese orden de ideas, cuando uno habla de criterios de salud, una neumonía intersticial que sea determinada por un TAC de alta resolución, un TACAR, o que tenga una biopsia de pulmón, obviamente que se hayan excluido otras causas, ¿ya? Y que no tenga obviamente unos criterios de enfermedad del tejido conectivo, y que cuando yo enfoco el paciente, que yo debería tener características clínicas, serológicas o morfológicas. ¿Cuáles son esas características del paciente? Dentro del punto clínico, en neumonía intersticial se habla de las fisuras digitales distales, humanos de mecánico, las ulceraciones, la artritis inflamatoria o rigidez de la mañana, propio como de las artritis reumatoideas, la gelitaxia palmar, el fenómeno de Raynaud, el edema digital inexplicable y un exantema fijo que se llama el signo de Groton. Yo aquí tengo las dos imágenes. Uno es el signo de Groton, que es este que está aquí, y aquí me excusan si la foto pienso que se oscurece un poco por el auditorio, pero aquí se veían unas úlceras obviamente y una serie de telangiectasia que es propio del hallazgo clínico. En el hallazgo serológico, pues uno debe buscar unos marcadores de autoinmunidad. Entonces aparecen los ANAS con un corte 1 en 320. A muchos de ustedes hemos revisado un artículo de ANAS en el cual el corte poblacional puede ser 1 en 80, 1 en 160, ¿de acuerdo? Los patrones obviamente hay que revisar qué tipo de patrones. Pueden haber factor reumatoideo positivo. Acuérdense que no es exclusivo la artritis reumatoidea, de ahí que uno encuentra factores reumatoideos positivos en muchas enfermedades autoinmunes. Aparecen otros anticuerpos, el CCCP, el DNA, los anticuerpos extractables, ¿de acuerdo? No los dividí aquí cuáles son. Y obviamente los dos últimos que yo mencioné ahí. Dentro del artículo que algunas veces compartimos de los anticuerpos antinucleares, hay que recordar que los anticuerpos extractables, los que se miden actualmente son 4. Entonces aparece el LA, el RO, el SM, el RNP, y a partir de ahí uno pues puede hacer un enfoque pues, haciendo obviamente un comparativo con el anticuerpo, la clínica del paciente, y acercarse un poquitico a qué patología estamos buscando, ¿no? Entonces creo que es un cuadrito que está en ese artículo que muchos de ustedes yo creo que ya conocen. Y en la parte morfológica pues aparece patrones radiológicos sugestivos que están obviamente determinados en el TAC de alta resolución, el patrón histológico si se logra determinar en biopsia, los compromisos múltiples como el derrame pleural, pericarditis, pleuritis, y esto más o menos son los patrones radiológicos de la neumonía intersticial, ¿de acuerdo? Entonces hasta ahí ya hemos definido que el paciente que estábamos viendo tiene factores de riesgo, ¿cierto? Lo enfocamos obviamente porque era un abuelo adulto, estaba en un hogar geriátrico, hasta aparentemente qué tipo de germen podría asociarse. ¿Listo? Determinábamos un patrón radiológico si se asocia a algún tipo de germen, y ya después viene y se pregunta, bueno, vamos a clasificar a este paciente, ¿dónde este paciente va a terminar la hospitalización? ¿Cierto? Si se va a ir para la casa, si se va a quedar hospitalizado, o si el paciente va a terminar en una unidad de cuidados intensivos. Hay múltiples scores de poder definir esa escala de pronóstico del paciente. Dentro de eso ustedes tienen un Apache, el APC, el SAS, el CUR65, que creo que es lo que más usamos en la práctica actual, ¿de acuerdo? Y aparece el PSI, que es otro score. Digamos que vamos a usar el CUR65. ¿De dónde sale ese CUR65? Entonces el CUR65 sale la C de confusión, la U de nitrógeno ureico, la urea, la frecuencia respiratoria, la presión arterial y la edad de los pacientes. Nuestro paciente por edad tenía aparentemente un punto de CUR65, ¿cierto? No estaba hipotenso, pero el CUR cuando le habla de la presión arterial está diciendo que el paciente es hipotenso y después tiene un proceso séptico. No tenía 30, pero tenía 28, entonces probablemente sí estaba frente a un proceso de una polimia o estaba entrando en ese punto. No teníamos un nitrógeno ureico y probablemente en la situación del abuelito sí estaría confuso. ¿Cómo se establece este punto de confusión? Pues muy sencillo. O el paciente tiene desorientación en persona, lugar o tiempo, o tienen el test mental que proponen en el CUR65 que tenga 8 o puntos pues,
dentro de ese test. Ese test que yo menciono es el que está enumerado aquí, ¿de acuerdo? Cada uno tiene un punto, sumas esos valores y entro a determinar o no si tiene la C de confusión del CUR 65. ¿Listo? Hay abreviaciones del CUR 65. Yo creo que ustedes encuentran el CUR se le quita la U, un ejemplo, entonces queda CRB 65, ¿cierto? Lo cual pues no cambia obviamente mucho. Eso es como cuando tenemos el WES o el PESI que tiene una abreviación, o un WES o un PESI simplificado. ¿Listo? Entonces ese CUR 65, cuando yo vengo y estratifico mi paciente en qué CUR está, pues obviamente me dice 0, 1, 2, 3 o 4, 5. Es una escala pronósticos. Ustedes pueden ver aquí la mortalidad y el porcentaje de esa mortalidad, y se divide en grupos 1, 2 y 3. El grupo 1 pues por ende es un paciente de bajo riesgo, probablemente el manejo o la terapia va a ser una ambulatoria. El grupo 2 es un tratamiento que yo, dependiendo del paciente y su entorno, que ahorita lo vamos a ver, yo entro a definir si lo dejo hospitalizado o si le hago un manejo ambulatorio supervisado. Muchos podemos a veces decir, mire, yo le voy a poner ese antibiótico, venga en 48 horas a la clínica, entonces el hemograma, la PCR de control, ¿cierto? Entrar a definir ese punto, o le dejo hospitalizado en 48 a 72 horas, digo, bueno, mejoró, yo le escalono y lo detendría posteriormente. Y el grupo 3, pues obviamente es una neumonía grave y requiere hospitalización, y tendremos que para definir si realmente es un paciente que termina en unidad de cuidados intensivos como tal. Listo. Asociado a ese CUR hay un índice de gravedad. Está un poco pequeño, pero yo sé que se entiende. Es un paciente que tiene neumonía, está mayor de 50 o a los 50 años. Si el paciente no tiene esa edad, si el paciente no tiene comorbilidad y si el paciente no tiene una serie de parámetros que son claves para definir si necesita cuidados intensivos, pues en cierto modo ese paciente pues es un grupo 1, ¿cierto? Es un paciente, en cierto modo yo le estoy diciendo, pues su manejo es en la casa o es un manejo ambulatorio. Pero si el paciente tiene su edad, tiene factores de riesgo o enfermedades concomitantes y tiene una serie de condiciones que son en cierto modo lo que nos pregunta el CUR, que es la alteración del estado mental, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, la temperatura, la taquicardia, pues probablemente ese paciente esté en los grupos 2, 3, 4 o 5. ¿Ya? Estos grupos establecen obviamente una mortalidad, así como los estábamos ahorita enumerando. Y esos grupos tienen una puntuación. ¿De dónde sale esta puntuación de ese índice de gravedad? Sale de aquí, de esta tablita, ¿de acuerdo? Un poquitico larga, pues obviamente no es que les pidamos que se la aprendan, pero uno cambia los valores de la tabla y entra a establecer la puntuación, revisa esos parámetros que estaban allí de factores de riesgo, de si la edad del paciente y de los parámetros del CUR, y entra a establecer un índice de gravedad del paciente y lo clasifica obviamente también en un grupo respectivamente, ¿ya? Entonces finalmente los grupos al compactarlo, pues grupo 1, 2 y 3, muy similar a lo que hemos hablado, que eso es lo que vamos a desglosar aquí a continuación. Cuando yo tengo ese paciente en el grupo 3, digamos que es el grupo más delicado, que se supone que se va a hospitalizar, que va para cuidados intensivos, o que yo debo determinar si tiene cuidados intensivos, pues los puntos son estos, ¿ya? Una frecuencia respiratoria aumentada, ¿ya? Un paciente que no puede solo sostener su vía respiratoria, entonces necesitamos obviamente tener una vía definitiva de ventilación, controlar al paciente, una PAF, entonces necesitamos unos gases arteriales, infiltrados multilobares o compromiso de dos campos pulmonares, ¿de acuerdo? Un paciente que está confuso obviamente y el rasgo se está deteriorando, un paciente que tiene un nitrógeno ureico elevado. La elevación de ese nitrógeno ureico no es exclusivo de pensar que este es una falla renal y está en una falla multisistémica. Así como uno encuentra dímero D que lo elevan más de 20 causas, troponinas que la elevan en cantidad de causas, transaminasas que la elevan muchas causas, pues es una causa que se eleva por muchas causas, ¿de acuerdo? Entonces por eso solo si ustedes le dan importancia al BUN
y la creatinina no la meten allí en esos puntos, ¿de acuerdo? Leucopenia, trombocitopenia, leucotermia, ¿de acuerdo? E indudablemente si tiene compromiso de otro órgano, es un paciente que necesitaría cuidados intensivos, ¿ya? Digamos que esos son los criterios para ese punto, y esos son los criterios de la Sociedad Americana de Tórax, ¿de acuerdo? Que lo vas a encontrar en muchas partes. Entonces ese CUR, cuando yo tengo el paciente con neumonía, le apliqué la clasificación, ya sea el CUR 65 o el CRB quitándole parte de nitrógeno ureico, le mido la saturación al paciente, valores de 1, digámoslo así, con buena saturación, diríamos que sería para manejo ambulatorio, ¿cierto? Pero si el paciente no tiene buena adherencia al medicamento oral, si el paciente no tiene buen soporte familiar, ¿ya? O a pesar del CUR, yo tengo una efusión pleural en la radiografía de tórax, pues ese paciente es un manejo ambulatorio, es un paciente que indudablemente, como está aquí con estos puntos, terminaría en una hospitalización. Pero si no los tiene, termina ahorita sí en un tratamiento ambulatorio. Pero si voy al CUR igual, y es más de 1, con una saturación que está comprometida, ¿cierto? Entonces el paciente necesita hospitalizarse, y ahí le aplico los criterios de la Sociedad Americana de Tórax, ¿cierto? Para saber si necesita un cuidado intensivo o en una sala de hospitalización. ¿Listo? ¿Estáis claro? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Okay. Entonces estos grupos, ¿cómo se subdividen, digámoslo así? Entonces yo tengo un grupo 1, que es un paciente sano sin factores de riesgo. Tengo un grupo con factores de riesgo, enfermedades concomitantes. Digamos que este grupo de aquí podría ser un paciente que hace una neumonía, tiene una enfermedad coronaria preestablecida, pero está controlada, pero yo decidí porque tiene una buena adherencia, un buen entorno, ¿cierto? Un buen componente familiar que se puede manejar en casa. Pero pudo haber pasado que aquí, en este pequeñito aquí que es ambulatorio, que es este mismo grupo B, yo diga, no, mire, ese paciente no tiene una buena adherencia, no tiene un buen componente, ¿cierto? Como lo que estamos mencionando ahorita, y es mejor dejarlo hospitalizado, ¿ya? Y ahí aparece el concepto de tratamiento supervisado que mencionábamos ahorita. El grupo 2, cuyo puntaje es mucho mayor, obviamente ya se va elevando en el CUR, entonces se divide en este con condiciones socioeconómicas de riesgo, ¿ya? Sin factores de riesgo y sin enfermedades concomitantes, y con este puntaje, o con factores de riesgo o enfermedades concomitantes con el mismo puntaje. Lo mismo, si hospitalizar es un grupo 2, le aplico las guías, como decía el algoritmo anterior, para saber si se queda en sala o a cuidados intensivos. Y el grupo 3, que es el grupo más delicadito, entonces sin factores de riesgo para Pseudomonas ni para Staphylococcus aureus, o con factores de riesgo para Pseudomonas, o con factores de riesgo para Staphylococcus resistente a la meticilina. ¿Cuál es la recomendación de las guías frente a ese grupo 2 que suele viajar en hospitalización? Entonces, la recomendación es que yo le debo pedir exámenes de laboratorio, que es el BRAMA, el BUM, la función renal. Este es el nivel de evidencia de los paraclínicos. Hacer obviamente la oximetría o los gases arteriales, que es la evidencia dosada, o sea que es prácticamente paritario, que no se le pueden hacer gases arteriales, no es porque es clave para definir si necesito o no cuidado intensivo, entonces no se puede omitir. La adquisición de grano y de esputo, el nivel de evidencia no es el mejor. Diríamos que es un cultivo que hay que mirarlo como dice la vida, o por el dicho, con mucha lupa, porque en muchos casos son tomados de la misma expectoración del paciente. Entonces es un cultivo que puede ser muy colonizado por muchos gérmenes, ¿de acuerdo? A manera, pues, aunque las guías lo proponen, es una evidencia de 2B, pero lo que uno ve en la práctica es que yo creería que hacia moraleja, esa enseñanza para ustedes, pues toda neumonía que vean, pues no le nieguen una vaciloscopia, es que hay mucha tuberculosis, no me caso de imaginar. Entonces eso no nos quita nada, es un examen muy sencillo, ¿de acuerdo? Los estudios de esputos, pues para enfermedades respiratorias virales, ¿de acuerdo? Puede llegar, si lo amerita o no, yo creo que es un punto donde se debe revisar o individualizar paciente por paciente. Se necesita una fibrobroncoscopia y obviamente a partir de tomar los respectivos cultivos si son necesarios, los cultivos en sangre, y miren el nivel de la procalcitonina, un 12,
O sea que no debe quedar en el ambiente que uno sale a la práctica y hace diagnóstico de neumonía y está uno pidiendo pues procalcitonina como el primer examen de diagnóstico, ¿no? ¿De acuerdo? Puse esto de procalcitonina porque lo mismo, pues uno debe medir o mirar, digámoslo así, el resultado, qué tan fiable es o no en mi paciente y realmente qué grupo yo le digo ese valor, le pongo atención y necesito un tratamiento o enfocarlo. Si ustedes ven valores pequeños o bajos, en ningún momento se están recomendando terapias antibióticas y en valores más altos pues obviamente sí lo requiere, pero que yo creo que es mirar el contexto del paciente e individualizarlo. La efusión pleural, yo creo que todo, sin decir que uno esté viejito, como es el dicho, pero en la formación académica que tuvimos, yo recuerdo que nosotros en nuestra época nos tocaba hacer las paracentesis, las paracentesis, les hacíamos todos los procedimientos invasivos, ¿sí? E inclusive a la luz de hoy a mí me preguntan y yo lo haría sin problema. Pero hoy en día hemos quedado como un ladito y ese campo lo ha ocupado más la radiología intervencionista, ¿cierto? Pero todo derrame pleural, si así lo merita, y pues habría que hacer un decúbito lateral, a ver si cambia el derrame y tiene más de 1 centímetro en la placa lateral. Pero en cierto modo todo derrame pleural, ojalá uno pudiera, como dice el dicho, métale la aguja, ¿sí? Porque así como puede ser la neumonía, que se complicó, hizo un derrame, vayas al otro extremo y piense que es una neumonía complicada y tiene un edema paraneumónico allí, ¿sí? O piense que es una TBC pleural y haciendo los temas osciloscopias que van a salir negativas, ¿sí? Entonces digamos que uno sí debería buscar la forma de poder funcionar ese derrame pleural y hacer algo que es muy, pero muy sencillo, y es que cuando metió la aguja a eso le pidió unas proteínas, le pidió una LDH y simultáneo en sangre pidió unas proteínas y una LDH, cruzó los valores y establecer los famosos criterios del ALA, ¿sí? Tan útil puede ser que en el examen había una pregunta de derrame pleural paraneumónico en el cual si el pH es mayor a 1000, la glucosa está severamente comprometida, la LDH está alta, ¿cierto? Eso es un problema y usted no tiene por qué pensar que necesita hacer pruebas cruzadas para hacer los criterios del ALA y ya solo con la posición tuvo el diagnóstico del PM. Listo, necesita el antibiótico, pero probablemente necesita un cirujano de toras que venga y miremos ese pulmón, hay que limpiarlo, hay que lavarlo, hay que corticarlo, etcétera, etcétera. Hay muchas causas de derrame pleural, yo las menciono aquí, porque habrá muchas más. Me llamó la atención de esta información, es como existe un grupo grande de medicamentos enumerados en causas de empiema o derrame pleural. Entonces aparece amiodarona, me llamó la atención nitrofurantoína, ferritoína, metrotexate, y aquí pues menciono muchas otras más, medicamentos que a la luz de uno lo utilizan en el día a día y la literatura lo reporta como causales de derrame pleural, que sería, pues no es común obviamente, pero pues debería uno tener presente eso. Creo que hay 2 diapositivas de este tema, que fue también tema importante, y es siempre tener presente la neumonía por atípicos, ¿ya? Dentro del escenario del enfoque de los pacientes con neumonía. Esa neumonía por atípicos describe un comportamiento clínico y radiológico diferente a lo que normalmente uno tiene organizado en su cabecita de una neumonía. Son infecciones que se pueden dividir en zoonóticas y no zoonóticas. ¿Quiénes se encuentran aquí? La Clamidiasis tacha, la Francisella, la Coxiella burnetii, la Clamidia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, la Legionella, ¿sí? A veces así como uno puede decir, bueno, el 2% es un porcentaje pequeño, pero todavía hay 37% de ellas que pueden ser. Indudablemente hay un factor ocupacional probablemente y la exposición a aves, como se menciona aquí. Listo, vamos al plan de manejo. Estoy ya más o menos entrando en la recta final. Entonces el plan de manejo, entonces empezamos por el primer grupo, que es el grupo sano, sin factores de riesgo, o sea que es un paciente que diría que se va a ir para la casa. Esto es lo que les va a pasar cuando hacemos para rural. Se están por rural, un nivel 1, un nivel 2, llegó el paciente con síntomas, ¿cierto? No tengo, ahora están haciendo un acceso a un hemograma, creo yo, entonces tiene 11.000 leucos con 80% de neutrófilos,
sin consumo de plaquetas. Este le sirve como parámetro para decir que no tiene un criterio para que se vaya a pausa, ¿cierto? Le tomas una glucometría, está bien, ¿sí? La presión está bien, no está polinémico, no está taquicárdico. Yo digo, bueno, este paciente será que lo puedo manejar en casa, yo le tomo la pequita de tórax, no tiene neumonía multilugar y no tiene fusión pleural. Yo creo que eso es lo que uno debe organizar en su cabecita. Y cuando yo digo es un manejo ambulatorio, entonces yo digo, listo, yo le puedo dar amoxicilina. ¿Ok? Entonces la recomendación es amoxicilina, 1 gramo bioral cada 8 horas. ¿Listo? La recomendación de tratamiento es de 5 a 7 días. O si no le doy amoxicilina, le puedo dar claritro o le puedo dar acitro. ¿Listo? Ahí está la dosis o la recomendación que se pone. Las TENS actualmente son del post. Entonces, en cierto modo, el paciente tendría por ser un acceso a la historia de medicamentos, técnicamente, ¿cierto? Hacen una salvedad a las guías y es que cuando utilizo acitro, el tratamiento son 3 a 5 días, ¿de acuerdo? Si ven la dosis de acitro, son los 500 miligramos día. A veces, pues uno ve que no, se mandaron 1 gramo, 2 tabletas diarias, pero que si ustedes miran, la recomendación son 500 miligramos. Como toda guía, entonces hay una alternativa que está aquí, ¿de acuerdo? Alternativa que es doxiciclina, pero miren el nivel de evidencia, probablemente no sea la primera opción que yo entre a usar. Y en caso de alergias a la penicilina, que siempre nos lo van a mencionar, entonces la consideración son las quinolonas, ¿ya? Moxi o Leo. Muy buen nivel de evidencia. ¿Cuál sería la dificultad de las quinolonas ahí? El costo. No hacen parte del post y son costosas, ¿no? ¿Sí? No leemos pues, obviamente los nombres comerciales porque pues, no viene a caso, pero obviamente es un medicamento más costoso. En el mismo grupo de pacientes que yo les decía que está en el CUR del grupo 1, pero que tenía factores de riesgo, tiene factores de riesgo, ¿cierto? Donde yo me voy a preguntar, ¿será que lo debo? ¿Le hago un tratamiento supervisado? ¿Lo observo 48 horas? ¿O le digo váyase para la casa y viene un todito y yo vuelvo y lo miro a ver cómo está? ¿O es el pacientico que yo le voy a decir, no, venga, usted no tiene un buen entorno, no buena herencia, no hay una familia que rodee esa situación, entonces venga, mejor lo hospitalizo? Ese pacientico que tiene factores de riesgo y que hay que mirar ese punto, la recomendación es muy similar, pero ya la amoxicilina le agregan el ácido clavulánico, ¿de acuerdo? ¿Listo? Dificultad de esta, pues yo digo dificultad, pero pues es más para que me entiendan, lo mismo, no hace parte del post. Si el paciente o la compra, o pues uno, imagínense, someterse a la deuda y el fuente del formato no post. Los que somos ya médicos y están aquí, si ustedes vieran la normatividad que se viene por ahí en un mes de los nuevos formatos no post, ahí donde uno dice, yo creo que yo no lo voy a formular un formato no post al paciente, es una cosa terrible. Entonces, esa es la dificultad aquí. Y vuelve a aparecer los macróleos. ¿Qué puede pasar con el macróleo? La tolerancia. Quienes han tomado un macróleo como clarito o acitro, más clarito, siempre genera mucha enfermedad gástrica o dispepsia y pega un poquitico duro como eso en el estomaguito. En la alternativa aparece la cefuroxima. Pero si ustedes ven, ellos ya no dicen, como el grupo anterior, ya no dicen amoxa sino que aquí dicen amoxicilina clavulánico asociado. Y cuando dicen la alternativa de cefuroxima, asociado. O sea, ya le están diciendo, le pone 2. ¿De acuerdo? Ese sería el segundo grupo. El nivel de evidencia es muy bueno, ¿ya? Y en caso de alergia, hacen nuevamente la salvedad, usted usa, si tiene alergia o es intolerante a los macróleos, que es lo que acaban de mencionar, pues usamos una fluoroquinolona, ¿cierto? Pues realmente son las 2 quinolonas que actualmente pues, más se prescriben, más hay en el mercado. No es que si esta persona tercera y no se pueda meter allí, ¿de acuerdo? Listo, perdón si está un poquito pequeñito, pero pues yo creo que lo podemos desglosar y entender. Cuando vamos al grupo 2, que es el grupo que se va a quedar hospitalizado, en este grupo 2 yo le digo, sin factores de riesgo y sin enfermedades concomitantes, con factores de riesgo para vasculogram negativos,
o con factores de riesgo para neumococo resistente a la penicilina. Vamos a este primer grupo. Sin factores de riesgo, ¿de acuerdo? Obviamente el paciente está por fuera de la unidad de cuidados intensivos, como lo dice la guía. Entonces, si nos dice que usamos betalactámicos más macrólidos, o sea, otra vez, 2 antibióticos. Nivel de evidencia 1A. En este grupo, si ustedes lo miran, aparece un medicamento que puedo decir con propiedad, por la práctica actualmente que hago en mi vida laboral, no es el primero que usamos. No sé tú, Claudia, si opinas lo mismo, pero penicilinas, cristalinas de neumonía. Pues, lo que uno ve en el día a día, la neumonía que vamos a dejar, no arrancamos con penicilina cristalina, a pesar de que si ustedes miran la guía lo menciona. Y esa guía dice penicilina cristalina, ¿cierto? Más un macrólido, ¿de acuerdo? Pero cuando usted va a la alternativa que propone la guía, él le dice, utilice ampicilina más macrólidos, no es el mejor nivel de evidencia. Nuevamente le dice que se hace alérgico a las penicilinas o en su defecto, intolerancia a los macrólidos, aparece el moxi o la levofloxacina. Me atrevo a decir que estamos más aquí en este grupo. En este grupo nosotros, los que normalmente vemos la neumonía del día a día, pensando en penicilinas, ampicilina, más macrólidos. Pero este grupo que está sin factores de riesgo, ese es el grupo que uno, cuando lo tiene en la práctica, uno dice, yo le tomé el hemograma, le pedí la PCR y vuelve y pues no cuenta. Entonces el hemograma no tiene leucocitosis, no tiene neutrofilia, la PCR no está elevada. Algunos vamos más allá y vemos la procalcitonina, entonces la procalcitonina no está alterada, ¿cierto? Le tomamos la placa de Torres y no tiene una neumonía multilobar, no tiene fusión pleural. Entonces uno dice, de pronto ese pacientico yo me pasé y lo volví un 1 y lo maté a manejo ambulatorio. Y se vuelve un manejo supervisado, porque yo lo cito en 48 horas, venga nuevamente, le hago examen y miramos cómo está, ¿cierto? Pero cuando ya voy a los que tienen factores de riesgo, que son estos dos grupos, es aquí donde está casi la gran mayoría de colegas, y me incluyo yo, que estamos ahí, en esa terapia antibiótica. Y es el paciente donde nosotros le ponemos la ampicilina, aquí ya aparece por primera vez, el macrólido, ¿cierto? El nivel de evidencia es muy bueno, ¿sí? Y como alternativa aparece otra vez la cefuroxima, como lo que estábamos viendo en la gráfica anterior. Pero prácticamente uno está en ese primer esquema, el ampicilina con clarito, casi un alto porcentaje estamos aquí, ¿ya? Nuevamente aparece la misma recomendación, si el paciente es alérgico a penicilina o intolerancia a los macrólidos, aparecen obviamente las quinolonas. Y obviamente aquí ellos hacen un punto aquí entre comillas, quinolona respiratoria, ¿sí? Que es la moxi y la leo. Les hacen esa salvedad porque pues vamos a poner ciprofloxacina, ¿cierto? ¿De acuerdo? Y cuando vamos a este grupo, podemos decir que en la medida que fue avanzando, este es un grupo más delicadito, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya aparece la sospecha de neumococo, ¿ya? Nivel de evidencia 1A, entonces aparece otro esquema que se usa mucho. Y cuando ustedes van a la práctica actual, casi siempre uno está en el esquema de la ampicilina sulbactam con clarita, y este es el otro esquema en el que estamos mucho, la ceftriaxona con clarita, ¿sí? Si ustedes ven, el macrólido está casi en todos los escenarios. Y ese macrólido los cubre atípicos. Esa es la otra gran ventaja. Y ese macrólido, inclusive en el Mycobacterium tuberculosis, tiene impacto también. ¿De acuerdo? Entonces, este es como el otro esquema que se utiliza mucho. Y vuelve nuevamente la salvedad sobre el punto de si es alérgico o no y qué se puede usar. Obviamente este paciente está hospitalizado, pues eso es un paciente que totalmente lo dejo, y que inclusive yo debo aplicarle las guías esa ATS pues, de la Sociedad Americana para saber si el paciente va a terminar en cuidados intensivos. Listo. Cuando voy al grupo 3, o sea, el grupo más delicadito, ¿ya? Probablemente pudo haber sido el paciente, ¿no? Pues con todos los factores de riesgo que tiene el paciente, voy al grupo 3. El grupo 3 tiene sin factor de riesgo para pseudomonas, ¿de acuerdo?
con factores de riesgo para Pseudomonas y con factores de riesgo para Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Entonces, en la primera línea, uno ve nuevamente la ampicilina sulbactam, aparece la claritromicina, hasta ahí era como si fuera el grupo, ¿cierto? El grupo 2, ¿cierto? El que tenía factores de riesgo. Digamos que hasta ahí íbamos como muy igual, ¿ya? Pero en este grupo 3, ellos le agregan algo en el cual a veces se nos pasa, yo creo que esa es la realidad, nos pasa un poquitico, y es que ellos ya dicen cubra virus, ¿sí? No lo saque del escenario, meta el virus allí, ¿de acuerdo? Porque usted está hablando de una neumonía complicada probablemente, y en ese virus, entonces ellos ponen oseltamivir, como si estuviéramos cubriendo H1N1, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y aparte de eso, aparte de los 2 antibióticos que usted ya tenía y le puso para los virus, aparte de eso, le dice póngale banco o póngale linezolid. No se sorprenda si en el día de mañana usted ve la neumonía ya en la clínica de esa, en la clínica Rafael Uribe, que salió de uso y usted ya empieza cuando hizo la revista con el profe nada, se encuentra la neumonía y usted lee la historia y le dice, sí, es que le estuve en la UCI con ampicilina sulbactam, claritromicina, linezolid o oseltamivir. No se sorprende de que, uy, sí, a veces uno usa un término muy folclórico y que escopetazo, te mandaron en el paciente. No, ¿cuál escopetazo? Es que eso es lo que hice las días, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Vale? En las alternativas, muy similar a ese grupo 2 que tenía factores de riesgo, ¿no? Que vuelve la cefuroxima, la claritromicina, ¿cierto? Mire que le meten el oseltamivir y vuelve y nos dicen póngale banco o linezolid, ¿de acuerdo? Siempre las guías le harán la salvedad a este punto. Ustedes pueden revisar cualquier guía, siempre dice esto de si es alérgico a la penicilina o intolerancia al macrolio, entonces póngale una fluoroquinolona respiratoria, ¿ya? Si llegas a hacerlo, obviamente le pones una fluoroquinolona, pues indudablemente va asociada también con el antiviral, si se puede llamar, y con banco o linezolid, ¿listo? Si ya hay que pensar en riesgo para Pseudomonas aeruginosa, donde también puede estar nuestro paciente, ¿ya? Entonces ya las guías le dicen a usted, sale del grupo, ya no es la ampicilina sulbactam, ya sale un poquitico de ahí, ¿cierto? Indudablemente sigue los macrólidos ahí presente, ¿ya? Y aparece el tazobactam, ¿ya? Que está aquí mencionado. Aparte del tazocin clarito, le agregan oseltamivir nuevamente. Y podría pasar como alternativa, y en ese grupo me atrevo a decir que cuando el paciente reingresa a nuestra institución porque estuvo con neumonía reciente o recibió antibióticos por otra patología y reingresa a la clínica y estamos pensando que tiene una neumonía, ¿cierto? Entonces ese es el grupo donde aparte del tazocin, yo le puedo, en vez de tazocin, pensar en cefepime, o sea una cefa de cuarta generación, ¿de acuerdo? Entonces podría estar con una cefa de cuarta generación o un macrólido o oseltamivir, ¿de acuerdo? Diferencia de este grupo con este grupo, es muy sencillo. El cefepime y el tazobactam absorbieron un poco el tico, si ustedes lo revisan por mecanismo de acción, pues absorbió ese binomio que mencionaban arriba de banco o linezolid, ¿de acuerdo? Porque está ahí prácticamente capturado en esos dos grupos de antibióticos, ¿ya? Y si voy a los factores de riesgo para Staphylococcus aureus resistente a meticilina, entonces nuevamente aparece la ampicilina sulbactam, nuevamente aparece la claritromicina, ¿de acuerdo? Ellos ya definen la vancomicina, hay una recomendación sobre la dosis de carga que ellos ponen aquí, y luego la dosis de seguimiento, no solo banco, puede ser linezolid, ¿de acuerdo? Y oseltamivir. Este grupo, ¿de acuerdo? Es muy similar a este de acá arriba, ¿listo? Por no decir pues que es el mismo. Y en alternativa aparece el tazocin, nuevamente acompañado de todo lo que estamos mencionando, o cefepime, que era lo que estábamos diciendo. Entonces, si ustedes ven, pues yo me atrevo a decir que no es confuso, digámoslo así, lo que estamos revisando. Yo sé que pueden haber muchas dosis o medicamentos allí,
Pero si lo tratamos de organizar un poquitico, uno debe, ojalá como tarea juiciosa, uno debería hacer siempre el curso, ¿sí? O si alguien me dice, no, yo utilizo X clasificación o esta panel, pues yo tengo uno distinto. Pues más que decir ese no sirve, sí sirve, lo importante es que le permita hacer una buena orientación y clasificación del paciente, ¿de acuerdo? Eso, haciendo un paréntesis, eso pasó mucho con el tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Cuando ustedes revisan las guías actuales de tromboembolismo, las guías les están diciendo, usted puede usar el PESI, puede usar el WELS, el PESI, el WELS simplificado, esta vez corrigero, lo propone que usted lo puede usar. Entonces, lo que yo digo es, use la clasificación, úsela bien, y que le permita al menos enmarcar al paciente donde debe ser, ¿cierto? Y que le permita al menos saber si está en el grupo 1, 2 o 3, como usted lo quiere llamar, y que le permita a su vez decir, yo estoy seguro que ese paciente yo lo puedo manejar en la casa. Como también le diga, ese paciente no está para irse a la casa, se está para dejarlo aquí, ¿sí? Cosa más triste, preocupante, que le genera estrés a uno como médico es, yo asumí el reto de dejarlo ir para la casa, que porque cree que puede manejar en casa, y 2 días después usted puede ocurrir y se encontró el mismo paciente, usted le dio a 2 días, allá lo encontró séptico, vuelto a nada, prácticamente pausa, y el familiar dice, ¿usted se acuerda que usted me lo dijo, doctor? Es como un poquitico también protegerse uno un poco de que hagamos las cosas bien como dice el dicho. Cuando yo ya logro definir eso, entonces yo digo, bueno, es un grupo 1, 2 o 3, ¿ya? En ese grupo 1 se divide en 2 puntos, ¿cierto? El que decíamos, grupo 1, pues que no tiene factores de riesgo, y grupo 2 que tiene factores de riesgo. Al grupo 2 uno le pregunta, o mira si tiene un buen entorno, si tiene buena herencia, etcétera, etcétera. Y si el manejo fuese a ser ambulatorio, amoxicilina, ¿sí? Haciendo ya como un resumen. O macrónidos que casi muchos los formulamos y estamos ahí. Con la salvedad que la citra era poquito 10, ¿cierto? Si paso al grupo 2, pues lo subdivido en los 3 subgrupos, pero creo que si se vuelve confuso, no me acuerdo, eso lo revisé hace 3 años, y pues no le dé vuelta a eso, esté tranquilo. El escenario es muy sencillo, o está siempre el macrólido presente, ¿ya? Usted le va a agregar la ampicilina sulbactam, ¿cierto? Y le va a agregar la ceftriaxona, y prácticamente ¿de acuerdo? Y el tercer grupo, pues es este, el grupo complicado, ¿de acuerdo? ¿Listo? Obviamente alguien diría, no, pues es que este tengo un sitio donde trabajar y yo soy el médico general. No, sabe que no. Muchas veces ese paciente nunca le llega a la UCI, igual que le llega a usted, ¿sí? Le llega a urgencias, ¿ya? Y cuando usted llama a la UCI le puede decir, no, es que no tengo cama, llamarme en 6 horas. Entonces usted en 6 horas él tuvo que saber que le dio un arrancado antibiótico, ¿sí? Entonces ese paciente o le pone cefepime, o le pone tazocin, ¿cierto? O le pone apisulbactam, le agrega el macrolio y le mete el imesolino, o le pone vancomicina. No todas las instituciones tienen oseltamivir, entonces puede ser un pero ahí dentro del tratamiento, ¿de acuerdo? Listo. ¿Alguna pregunta? En el contexto de un paciente hospitalizado con una curva 65-2 que tenga factores de riesgo para vacilos negativos y que sea manejado con ampicilbactam, claritromicina y por mejoría clínica se envíe a casa a completar esquema, ¿se le debe cambiar el esquema o se pasa esquema o se continúa con el esquema de todos? No, el ideal sería que hiciera un esquema completo. ¿Quién me recuerda, Lisa, cómo fue el ejemplo hoy? ¿El señor con qué fue que estuvo hospitalizado? ¿Alguien se acuerda? Vale, pero un señor que tuvo amoxa clarito, ¿cierto? Le dieron salida y estaba con... ahí respondo un poco en que estaba con el mismo esquema, ¿sí? Yo lo traería con el mismo esquema, ¿de acuerdo? Y más que hay algo... y es que a veces uno no tiene la documentación serológica del germen, ¿no? En neumonía a veces uno se queda, tú le haces unos cultivos de negativos, uno que no tiene infección, pero tiene infección en la sangre, pero el pulmón la puede tener. Caso contrario con los esquemas de infección de vías urinarias, donde uno pone, vamos a suponer, es un paciente con factores de riesgo para ver, ¿cierto?
y yo le pongo un carbapenem, vamos a suponer, o pongo una cepa de cuarta generación, y al quinto día le busco el normal, especie aplicativa, si es controlado, y pego el cultivo. Y el cultivo es E. coli multisensible. 1000 para quinolonas, menos de 0,25. Pues, quinto día me lo pego, pues prácticamente el cuadro es un 70% está pues, controlado, tú lo descalonas, ¿sí? Pero la neumonía se queda uno ahí, pero ¿cómo hago para escalonarlo? A veces no tengo un soporte, ¿no? Y si hubo una respuesta, pues probablemente es mejor esperar allí, ¿de acuerdo? ¿Qué otra pregunta es? En el caso que se mande el tratamiento, en el caso en que se envíe el tratamiento ambulatorio, podría, o sea, ese germen podría ser o un extracto pulmónico, podría ser un atípico, y pues en el tratamiento del grupo 1 solamente se mete o amoxicilina o claritromicina. Entonces, ¿de qué manera podría estar yo seguro de que lo que le decía el paciente sí le va a servir? Porque si le di una claritromicina para un germen atípico, pues muy probablemente en un alto porcentaje uno siempre pone clarito o Macrox, ¿sí? Y ahí en cierto modo se hace un cubrimiento. Pero cuando hay un escenario un atípico, pues hay una serie de datos que realmente nos dan una buena historia clínica, que es lo que uno debería nunca o perder esa orientación en su vida, donde esa historia clínica te está diciendo sí o no tiene unos factores para pensar que tiene un germen atípico, ¿sí? El que trabaja o habita en un sitio donde está expuesto, ¿de acuerdo? Y radiológicamente también hay patrones radiológicos de atípicos, ¿sí? Entonces de pronto habrán cositas en una buena historia clínica donde tú digas, yo creo que está para atípicos, y obviamente el contexto cambia, ¿de acuerdo? Digamos frente a que es sanito y uno le puede decir un oxacilina, pero en un alto porcentaje son macrólidos, obviamente, ¿vale? ¿El doctor? Caso de la neumonía por H1N1, según el esquema, es más para pacientes hospitalizados con factor de riesgo. Pero cuando ese paciente te llega ambulatorio, que bueno, inicialmente tiene una clínica de cuadro viral o de clínica de un cuadro respiratorio alto y que muchas veces se puede complicar por una neumonía, y son pacientes que muchas veces terminan en una UCI. Cuando en ese paciente iniciar el tratamiento para retroviral. Aunque la guía no lo dice, ¿no? Tiene toda la razón, doctor. La guía no le dice a uno, ese paciente que yo asumí el reto de mandarlo al ambulatorio, cuando le pongo una chuna en el uno, yo le quité una parte de la parte del virus respiratorio que se hace como muy extenso. Pero lo que le dicen a uno es que si clínicamente hay algo que sugiere una chuna en el uno, cúralo. O sea, no, como dice uno, no lo dude ni lo piense. Habrá una dificultad y es, yo hice el diagnóstico hoy de neumonía, ¿cierto? O H1N1, vamos a suponer que yo lo sospeché, y muchas veces el paciente no tiene el acceso fácil al medicamento, ¿sí? Entonces se puede ver ahí un poco complicada esa parte pues, de manejo, ¿bueno? Pero la recomendación es dele manejo, es el dicho, no lo dudo. Bien, Mónica. Doctor Rafael Hernández de Quintalín pregunta: para pacientes de UCI a partir del día 10 se debe pensar en micosis a pesar de no estar expuesto a las aves. No, yo creo que el escenario de pensar en micosis o no, tendría uno que pensar que si al día 10 de tratamiento, independientemente de cuál sea el esquema, y está en hospitalización o está en UCI, y el paciente no responde, y el deterioro neurológico o clínico del paciente lo es, y radiológicamente la placa también lo sugiere que se haya deteriorado, pues aparte de verdad que es un fracaso terapéutico o algo más está sucediendo, pues listo, pensemos en el escenario de micosis, por hongos también se puede meter allí, pero poder tener una documentación de eso, habría que hacer un lavado alveolar, de acuerdo, hacer una fibro y tomar cultivos de esa muestra, ¿ya? Cultivos que uno los tiene obviamente el mismo día. Sí sucede en la práctica actual que cuando uno tiene un escenario de antibióticos y no hay respuesta, aparte de rotar el antibiótico, mete uno sí un antimicótico, digámoslo así, pensando en que hay un hongo o otro escenario, digámoslo así,
para cubrir aparentemente lo que creo lo que no estaba cubriendo con antibióticos y mejorar previamente la respuesta infecciosa. ¿De acuerdo? No sé si eso responde a la inquietud del doctor. ¿Otra pregunta? En el caso de esa micosis, ¿cuál podría ser el mejor antimicótico? Desde fluconazol, anfotericina, pues hay muchas alternativas. Sí, obvio, como cualquier antibiótico, necesitas un antibiograma para orientar, pero inicialmente uno arranca con fluconazol. Sí, decir que es el único que hay, ¿no? Y pues obviamente hay muchos. Pasa a ser una especie de más fácil acceso, de pronto esa puede ser la respuesta. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Ok, gracias por